¿Cómo se detecta al psicópata o al asesino serial? Es indetectable. Lo evidencian sus crímenes. Donde él consumaba el acto de violación, decía que entraba un extraño pasajero, un otro yo, que le hacía liberarse, digamos, de situaciones dolorosas y traumáticas, sobre todo frente a la imagen de una madre castigadora, una madre que le creó muchos traumas infantiles, pero las mataba por el miedo a ser denunciado. Él decía que no las quería matar, pero su situación era más sexual que asesinato. Entre los años 70 y 80, una bestia depravada y sedienta de sangre recorría las tranquilas regiones rurales de Colombia, Perú y Ecuador. A su paso, acechaba a inocentes niños sin piedad. Su nombre, Pedro Alonso López, un asesino serial que pasó a la historia con el tenebroso apodo de El Monstruo de los Andes, debido a la región en la que se enfocaron sus ataques. Yo mismo tengo la culpa por declararme una persona, digamos, siempre a favor de la sociedad y de la justicia, declararme, digamos, como autoculpable, porque tengo una parte de culpabilidad y tengo una parte de ser inocente de los hechos. En abril de 1980, una fuerte inundación cubrió de agua la ciudad ecuatoriana de Ambato, causando una gran destrucción en la comunidad. Pero ese desastre natural trajo consigo algo mucho más oscuro y tenebroso que congeló la sangre de todos los habitantes de la región. La creciente rabia del río empujó hasta las orillas los restos sin vida de 4 niñas que habían sido denunciadas como desaparecidas mucho tiempo atrás. Sus cuerpos estaban destrozados y mostraban signos de violencia. Pero debido a la acción corrosiva de la naturaleza, era difícil determinar una causa puntual para las muertes. Lo único seguro es que no eran accidentales. Detrás de esa imagen horrorosa, había una persona enferma que descargó su odio en las pequeñas. Este hallazgo casi fortuito desencadenó una investigación que puso entre la espada y la pared a una bestia salvaje que desde hacía años causaba estragos en la zona. Pero antes de llegar a ese momento, es necesario retroceder hasta el origen de toda esta maldad. La leyenda negra de Pedro Alonso López comenzó en el poblado colombiano de Venadillo, ubicado en Tolima, el 8 de octubre de 1948. Su madre era una prostituta y su padre fue asesinado a puñaladas cuando aún era muy pequeño. La infancia de López tiene todos los elementos para conformar a un futuro asesino serial. Él y sus 12 hermanos vivían en una única habitación separada del resto de la casa por unas cortinas, por lo que todos oían los encuentros de su madre con los clientes. Algo que dejó graves cicatrices en la sexualidad de este pequeño niño. Escuchaba gemidos, escuchaba situaciones de violencia sexual sobre su madre y aparte lo asociaba con el maltrato que sufría cotidianamente frente a su madre. Una muestra de su temprana depravación es que en 1957, con solo 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor, por lo que fue desterrado de la casa. Solo y desprotegido, vagabundeó por las calles de Bogotá, donde fue abusado sexualmente en reiteradas ocasiones. En 1969, ya con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 4 presos. Pero en aquella ocasión decidió que no iba a continuar siendo una víctima. Al cabo de 2 días, Pedro Alonso López usó un arma cortante para asesinar a 2 de los agresores. Era la primera vez que derramaba sangre y se sintió realmente poderoso al hacerlo. Debido a este brutal hecho, se sumaron 2 años más a su condena. Finalmente, a su salida de prisión, el hombre entendió que su misión en la tierra era causar dolor y destrucción, y que lo único que realmente contentaba a su corazón marchito era matar. Esta etapa en la vida del infame cazador es difusa.
Se sabe que Pedro Alonso López tuvo un breve y mortal paso por Ecuador antes de que fijara su mirada hacia Perú. Allí viajó a lo largo y ancho del país como un sombrío nómada. Pasaba poco tiempo en cada comunidad, solo el suficiente para poder desplegar su nueva y brutal adicción: cazar a sus víctimas favoritas, niñas menores de edad, vulnerables al engaño y al rapto forzoso. Su pensamiento es una ley. Él en su situación incluso tiende a tratar de justificar y racionalizar de que él es un justiciero y de que prefiere que una niña de estas características muera para que no sufra en un mundo hostil. El modus operandi del monstruo de los Andes era muy simple, pero a la vez altamente metódico. Su principal indicador para avanzar sobre una presa era la mirada. En su opinión, algunas niñas tenían un dejo de inocencia que le hacía saber que no desconfiarían ante los avances de un extraño. En muchas ocasiones, las convenció de acompañarlo hasta la selva o a zonas alejadas a cambio de dulces o trabajo para sus familias. Su regla era acercarse a ellas durante el día, ya que durante la noche, los infantes eran más propensos a temer y a escapar de las garras del asesino. Debemos siempre en la clasificación criminológica de un delincuente de estas características, existen dos tipos de asesinos, ¿no? Los organizados y los desorganizados. En este caso, Pedro Alonso López era una persona metódica, donde se hacía pasar por una persona humilde que vendía caramelos, donde utilizaba la estrategia del engaño, facultad que tienen los manipuladores y los psicópatas. Una vez que el delincuente y su presa se encontraban a solas en la insondable naturaleza peruana, Pedro Alonso López se sacaba la máscara de buen samaritano para revelar la criatura tenebrosa que habitaba dentro suyo. En ese momento, comenzaba la brutalidad. Colocaba sus toscas manos en los frágiles cuellos de sus víctimas, asegurándose de asfixiarlas hasta dejarlas inconscientes. Él pretendía saborear cada instante de ese ataque y no podía permitirse acabar con la vida de su prisionera tan rápido. Después de algunos segundos, las revivía lentamente hasta que las niñas volvían en sí. Completamente asustadas y en un estado de shock total, al tener la garganta destrozada por el primer ahorcamiento, les resultaba imposible gritar. Su dolor y su miedo se ahogaban en un silencio atroz que el asesino aprovechaba para llevar a cabo todo tipo de actos depravados. Una vez que saciaba sus apetitos, el criminal ni siquiera se preocupaba por ocultar los restos de su víctima. Más bien todo lo contrario. Como un animal que guarda a poca profundidad su presa, el monstruo de los Andes tenía un ritual bastante llamativo a la hora de sepultar a las niñas fallecidas. ¿Cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semisepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? ¿Le echaban paja? Eso. Lo hacía a la intemperie más. Es imposible establecer números concretos o brindar las identidades de las niñas fallecidas, ya que muchas de las víctimas de este monstruo eran integrantes de pueblos originarios o vivían en zonas remotas que eran totalmente ignoradas por la ley. Las desapariciones de esas muchachas nunca eran noticia, ni desataban investigaciones policiales. Eran las presas perfectas para un sádico asesino que viajaba de forma anónima por los Andes de Perú. Sin embargo, sus andanzas no iban a quedar impunes por siempre. En algún momento no especificado de 1979, el depredador se encontraba merodeando la ciudad peruana de Ayacucho. Mediante engaños y mentiras, logró atrapar a una niña de tan solo 9 años de origen indígena. La llevó a una zona alejada para completar el infame proceso al que estaba acostumbrado. Pero no se percató de un detalle. Un grupo de campesinos locales lo había seguido. Hacía tiempo sospechaban que era el responsable de varios ataques sexuales acontecidos en la región. Los pobladores se abalanzaron sobre el monstruo de los Andes y le propinaron una brutal paliza con puños, palos y piedras.
Lo enterraron vivo bajo la arena hasta el cuello y lo cubrieron de miel para que fuera devorado por los insectos. No obstante, el asesino tuvo la suerte de su lado, porque una misionera americana intervino y convenció a sus captores que debían entregar al hombre a las autoridades. Los ayacuchanos lo hicieron, pero la justicia les falló. Los juzgados no querían perder el tiempo en investigar una denuncia de una comunidad rural, por lo que el gobierno peruano deportó a Pedro Alonso López a Ecuador para que se hiciera cargo del problema. El brutal asesino también tenía cuentas pendientes con ese país, debido a su paso mortal por la región años atrás. La paliza recibida en Perú y el encuentro cercano con la justicia no hicieron sino fomentar la locura y sadismo de Pedro Alonso López. Durante 1980, el criminal se dedicó a viajar por Ecuador y Colombia, manteniendo su misma estrategia: hacerse pasar por un trabajador migrante, ganarse la confianza de los locales y luego atacar a las niñas más indefensas. Una vez consumada su locura, el hombre se esfumaba sin dejar rastro, dejando tras de sí un tendal de violencia y muerte. En esta época, las autoridades ecuatorianas notaron gran cantidad de casos de desapariciones, pero en ese momento fueron adjudicadas al creciente fenómeno de la prostitución infantil, por lo que no siguieron la pista de un asesino serial. Ten en cuenta que esta bestia llevaba a sus víctimas hasta zonas alejadas, donde luego podía ocultar sus restos en las enormes áreas naturales de Ecuador. Tiene una dificultad de dirigir y controlar impulsos sexuales, sexualidad conflictiva, rasgos sádicos, ¿no? Es una persona que somete a las demás y verle simplemente sufrir le satisface sexualmente a él. Sin pistas, era prácticamente imposible encontrar a las niñas en esa inmensidad. Hasta que la naturaleza entró en juego, desenterrando los oscuros pecados del monstruo de los Andes. Ahora sí, regresemos a esa poderosa inundación de abril de 1980. Los cadáveres de 4 niñas fueron desenterrados por la potencia del agua, revelando que en la ciudad ecuatoriana de Ambato ocurría algo verdaderamente tenebroso. Esto provocó una investigación inmediata, pero sin pistas claras el caso quedó abierto y sin resolución. Pedro Alonso López acumulaba muertes sobre sus hombros, pero eso no parecía ser un impedimento para que el monstruo de los Andes siguiera adelante con sus brutales actos. El sujeto trató de capturar una nueva víctima para su colección de almas inocentes. Siguiendo su modus operandi, le ofreció dinero a la niña a cambio de acompañarlo hacia el monte. Pero la pequeña rechazó la propuesta y salió corriendo para contarle lo ocurrido a su madre, quien se contactó con referentes locales para denunciar a un potencial violador de menores. Los vecinos entraron en acción de inmediato. Cuando divisaron a Pedro Alonso López, fueron tras él y lo atraparon sin problemas. Luego, los civiles llamaron a la policía, que al arribar comprendieron que el sospechoso en cuestión decía cosas sin sentido. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que ya vaya! Yo no tengo sino 7 o 8 juicios y por esto le han agregado, mejor dicho, más de lo que no es. El monstruo de los Andes balbuceaba historias sobre grupos secretos que lo obligaban a realizar actividades nefastas e incluso nombró a un personaje de apellido Patiño, de nacionalidad ecuatoriana, quien sería el verdadero culpable detrás de todo. Una vez en la comisaría, el criminal se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio. Al notar las referencias religiosas y su presunta fe católica, los investigadores emplearon una estrategia diferente para hacer hablar al sospechoso. Llamaron a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino. De acuerdo al plan, el párroco debía ganarse la confianza del presunto violador para hacerlo reconocer sus crímenes. Sorprendentemente dio resultado. Luego de un encuentro que duró varias horas, el infanticida empezó a hablar. Pero los policías no estaban listos para lo que tenía que contar. El hombre reveló actos tan repulsivos que el padre Gudino tuvo que salir de la celda para evitar vomitar por el asco que le generaban esas historias.
Sin saberlo, la justicia de Ambato había capturado a uno de los asesinos seriales más peligrosos de la historia. Es inmaduro, es narcisista y tiene un diagnóstico de la personalidad antisocial con rasgos preesquizofrénicos, donde los psiquiatras de esta época llegaban a este diagnóstico porque Pedro Alonso López afirmaba de que tenía una persona que le obligaba a cometer esos dos actos. Nunca se revelaron la totalidad de las declaraciones brindadas en aquella celda, pero se difundió que el sádico monstruo confesó casi 300 crímenes de niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Durante su juicio, efectuado casi de inmediato en 1980, Pedro Alonso López se declaró culpable del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a tan solo 16 años de cárcel, lo que indignó a madres de presuntas víctimas de este monstruo. Pedro Alonso López se transformó en un mito oscuro del crimen latinoamericano y pronto se contabilizaron nuevas víctimas que podrían haber caído en las garras de este siniestro hombre. Como te adelantamos, la cifra concreta es imposible de determinar, ya que asesinó con tal frecuencia y sadismo, bajo un estupor de absoluta locura, que ni siquiera él mismo recuerda a cada una de las niñas. Tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo, me enseñaron. Más, el que me enseña, pues, como no estaba de acuerdo del sacrificio, yo me veo obligado, por ira, intenso dolor, a hacerme justicia con mis propias manos. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994, cuando fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición para luego ser recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. Esto causó un fuerte revuelo en la sociedad cafetera. Nadie comprendía cómo una bestia salvaje, capaz de las peores aberraciones, era puesta en las calles impunemente. Yo, pasando algo con mis hijas, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y él no ha cambiado en nada. El 22 de septiembre de 1999 fue la última vez que Pedro Alonso López fue visto con vida. En esa jornada se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar una nueva cédula de ciudadanía. Desde entonces, se evaporó como por arte de magia para nunca volver a asomar su desagradable cabeza, lo que dio lugar a las teorías y leyendas más increíbles. Están quienes afirman que un grupo de padres colombianos tomó la justicia por sus propias manos y dio cacería a este infanticida, ejecutándolo de manera sumaria y descartando su cadáver en la profundidad de la selva, tal como el monstruo de los Andes hizo con sus víctimas. Sin embargo, existe otra versión que afirma que los progenitores no lo asesinaron, sino que simplemente lo lincharon y apalearon. Luego, el criminal se retiró al monte para permanecer con vida y un renovado odio por la sociedad. Para agravar este misterio, en el año 2012 en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, ocurrió el homicidio de la niña Andrea Marcela García Buitrago, el cual presentaba un modus operandi idéntico al del monstruo de los Andes. El programa de televisión Crónicas RCN afirmó entonces que Pedro Alonso López era un posible sospechoso. Pero la policía se encargó de desmentir esa primicia. A más de 2 décadas de su desaparición, el destino de este brutal asesino sigue quitando el sueño a todos los padres de Colombia, Perú y Ecuador. La sola posibilidad de que el peor infanticida de la historia siga acechando en las penumbras es suficiente para causar las pesadillas más intensas. ¿Y tú, qué opinas? ¿El monstruo de los Andes sigue allí afuera? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios.